¿Sabes lo que se siente al ver todo tu matrimonio reducido a 2 palabras? Esclavitud moderna. Así es como ella lo llamó. No una sociedad, no un compromiso, ni siquiera un error. Esclavitud moderna. Todo comenzó hace unos 6 meses, cuando descubrió una comunidad en línea que aparentemente le abrió los ojos sobre lo oprimidas que están realmente las mujeres casadas. De repente, todo lo que yo hacía se convirtió en evidencia de mi control tiránico sobre su vida. Hacer café por la mañana. Estaba reforzando las expectativas domésticas. Preguntar si quería que fuéramos a cenar juntos. Estaba monopolizando su tiempo. Trabajar horas extras para cubrir nuestra hipoteca. La estaba atrapando en un sistema diseñado para beneficiarme solo a mí. La primera vez que usó esas palabras, estábamos sentados en nuestro sofá, viendo la televisión, después de que yo hubiera pasado el día arreglando un grifo que goteaba y cortando el césped del jardín. Ella me miró con esa sabiduría recién descubierta en sus ojos y dijo: «¿Te das cuenta de que todo este montaje es solo esclavitud moderna, verdad? Yo cocino, limpio, gestiono tu agenda social, ¿y para qué? ¿Para que puedas sentirte como el hombre de la casa?» Me reí. De verdad me reí porque pensé que estaba bromeando. La mujer que no había tocado un cortacésped en 3 años, que consideraba poner el lavavajillas su máxima contribución al mantenimiento del hogar, me estaba dando lecciones sobre esclavitud doméstica. Pero no estaba bromeando. Su cara me decía que hablaba totalmente en serio. «No soy tu criada», continuó, entusiasmándose con su tema. «No soy tu secretaria. No estoy aquí para hacer tu vida cómoda, mientras la mía se hace cada vez más pequeña. La cosa con mi mujer, llamémosla Marta, es que siempre ha sido dramática, pero esto era diferente. No era su queja habitual sobre que yo dejara platos en el fregadero o me olvidara de comprar leche. Esto era un replanteamiento completo de toda nuestra relación, a través de una lente que había recogido de cualquier rincón de Internet que hubiera estado explorando. Durante las siguientes semanas, cada conversación, de alguna manera, volvía a su teoría de la liberación. Si sugería que visitáramos a mis padres el fin de semana, la estaba forzando a un trabajo emocional no remunerado. Si mencionaba que nos estábamos quedando sin comida en la despensa, le estaba asignando deberes domésticos. Si trabajaba hasta tarde y llegaba a casa cansado, estaba esperando que ella fuera mi servicio de restauración personal. El punto de ruptura llegó durante una cena con nuestros amigos. Éramos los anfitriones, y yo había pasado la tarde en la barbacoa, mientras ella preparaba una ensalada y organizaba algunos aperitivos comprados en la tienda. Nada inusual, nada que no hubiéramos hecho docenas de veces antes, pero mientras nos sentábamos alrededor de la mesa con otras 3 parejas, ella decidió iluminar a todos sobre la verdadera naturaleza del matrimonio. «El matrimonio es solo esclavitud moderna con mejor marketing», anunció a propósito de nada. La mesa se quedó en silencio. «Pensadlo. Se espera que las mujeres proporcionen servicios domésticos, apoyo emocional y coordinación social sin ninguna compensación o reconocimiento real. Es trabajo no remunerado, disfrazado de amor». El marido de nuestra amiga casi se atragantó con su cerveza. Las esposas intercambiaron esas miradas cuidadosas que las mujeres se dan cuando alguien está a punto de hacer que las cosas sean muy incómodas para todos. Pero ella no había terminado. «Tomad esta noche, por ejemplo. Paso horas planificando este menú, comprando ingredientes, preparando comida, y pasaré mañana limpiando». ¿Qué hace él? Se para junto a una parrilla durante 30 minutos y recibe elogios por ser un marido tan servicial. Sentí que cada ojo en esa mesa se volvía hacia mí, esperando mi respuesta. Este era mi momento para defenderme o dejar que ella redefiniera completamente nuestro matrimonio frente a nuestro círculo social. Pero en lugar de ponerme a la defensiva o avergonzarme, algo encajó en su lugar. Una claridad que no había sentido en meses. Dejé mi tenedor, la miré directamente y sonreí. No una sonrisa feliz. Una sonrisa que decía que entendía exactamente a qué juego estábamos jugando ahora. «Tienes toda la razón», dije. «La esclavitud es terrible. Nadie debería tener que vivir así». Ella parpadeó, claramente sin esperar acuerdo. La mesa permaneció en silencio, todos sintiendo que algo significativo estaba sucediendo, pero sin estar seguros de qué. «Si así es como ves nuestro matrimonio»,
Continué, con voz calmada y medida. Entonces, definitivamente necesitamos hacer algo al respecto, porque nunca querría mantener a nadie en la esclavitud. Eso me convertiría en una persona bastante terrible, ¿no? La habitación permaneció en silencio por otro instante antes de que alguien cambiara el tema al clima, pero el daño estaba hecho. Ella había trazado su línea en la arena, y yo había aceptado su desafío. Lo que ella no sabía era que la libertad funciona en ambos sentidos. Si ella quería ser liberada de la terrible carga de estar casada conmigo, yo estaba más que feliz de ayudarla a lograr esa liberación. Después de que nuestros invitados se fueron y estábamos recogiendo, yo estaba limpiando mientras ella revisaba su móvil, parecía sentir que algo había cambiado. «Estás actuando raro», dijo, sin levantar la vista de su pantalla. «Solo pensando en lo que dijiste esta noche», respondí, cargando los platos en el lavavajillas. «Sobre la esclavitud y la libertad y todo eso. Hiciste algunos puntos interesantes». Ella finalmente me miró entonces y pude ver un parpadeo de incertidumbre en sus ojos, como si tal vez hubiera empujado algo más lejos de lo que pretendía, pero era demasiado tarde para arrepentirse. Ella había abierto esta puerta y yo iba a caminar directamente a través de ella. A la mañana siguiente, me desperté con perfecta claridad sobre lo que necesitaba suceder a continuación. Si mi mujer quería libertad de la esclavitud del matrimonio, entonces libertad era exactamente lo que iba a obtener. Las siguientes semanas fueron como ver a alguien desmantelar metódicamente su propia vida mientras lo llamaba progreso. Ella tomó su teoría de la liberación y corrió con ella. A toda velocidad, sin mirar atrás, comenzó con la cocina. El lunes por la mañana, abrí la nevera esperando encontrar mi almuerzo empacado habitual, algo que ella había estado haciendo durante 2 años sin quejarse. En su lugar, encontré una nota pegada al cartón de leche. «Las mujeres libres no empacan almuerzos para sus opresores. Resuélvelo tú mismo». Me reí en voz alta. Realmente me quedé allí en mi cocina a las 6:30 de la mañana y me reí hasta que me dolieron los costados porque ella pensaba que esto era un castigo. Ella pensaba que hacerme comprar mi propio bocadillo iba a quebrarme y hacerme rogarle que volviera a nuestro antiguo acuerdo. Esa noche llegué a casa y la encontré tumbada en el sofá con una copa de vino, todavía en pijama desde la mañana. La cocina parecía como si un huracán la hubiera golpeado, platos apilados en el fregadero, granos de café esparcidos por la encimera, una caja de pizza vacía sobre la mesa. «¿Cómo fue tu día?», pregunté, genuinamente curioso por ver cómo explicaría esta escena. «Liberador», dijo sin mirarme. «Pasé todo el día haciendo exactamente lo que quería hacer, en lugar de lo que la sociedad espera que haga. Se siente increíble». «Puedo ver eso», dije, inspeccionando el caos. «Muy increíble de verdad». Ella no captó el sarcasmo en absoluto. Durante la siguiente semana, su proyecto de liberación se expandió. Dejó de lavar la ropa, la suya o la mía. Dejó de hacer la compra, alegando que mantener nuestro suministro de alimentos era servidumbre doméstica. Incluso dejó de hacer la limpieza básica, dejando que los platos se apilaran hasta que nos quedamos sin platos limpios. Pero esto es lo que más me fascinó. Ella seguía gastando dinero como si nada hubiera cambiado. Ropa nueva seguía apareciendo en su armario. Productos caros para el cuidado de la piel llenaban la encimera del baño. Pedía comida a domicilio para ella y me dejaba a mí resolver mi propia cena, pero de alguna manera nunca se preocupaba de dónde venía el dinero. El verdadero punto de inflexión llegó cuando descubrió este grupo llamado El Despertar de las Esposas. Cada jueves por la noche desaparecía durante 3 horas para asistir a sus reuniones, volviendo a casa energizada y llena de nuevas ideas revolucionarias sobre las relaciones. «Esta noche hablamos sobre el trabajo emocional», anunció después de una de estas sesiones, encontrándome leyendo en el salón. «¿Tienes alguna idea de cuánto trabajo emocional no remunerado hacen las mujeres en las relaciones?» «Ilumíname», dije, sin levantar la vista de mi libro. «Gestionamos el calendario social. Recordamos cumpleaños y aniversarios. Mantenemos relaciones con ambas familias. Proporcionamos consuelo y apoyo cuando los hombres están estresados. Básicamente, somos terapeutas no remuneradas y asistentes personales». Cerré mi libro y le presté toda mi atención. «Eso suena agotador».
¿Cómo crees que deberíamos arreglar eso? Ella parpadeó, claramente esperando una discusión, no una pregunta. Bueno, las mujeres necesitan dejar de proporcionar estos servicios gratis. Necesitamos establecer límites. Tiene todo el sentido, dije. No deberías tener que hacer nada que se sienta como trabajo no remunerado. De nuevo, acuerdo donde ella esperaba resistencia. Pude ver que la confundía, pero ella siguió adelante de todos modos. Exactamente. Así que, he decidido dejar de gestionar nuestras obligaciones sociales. Si quieres ver a tu familia o amigos, tendrás que organizarlo tú mismo. Ya no soy tu secretaria. Me parece justo, dije, reabriendo mi libro. Le haré saber a mi madre que debería llamarme directamente a partir de ahora. Ese fin de semana, ella puso a prueba sus nuevos límites. Mi hermana llamó sobre una barbacoa familiar, y en lugar de decir automáticamente que estaríamos allí y manejar los detalles como solía hacer, me pasó el teléfono. Tu familia, tu responsabilidad, dijo. Llegó el domingo por la mañana y me vestí para la barbacoa. Ella pareció sorprendida cuando me vio poniéndome los zapatos. ¿A dónde vas? Barbacoa familiar. ¿Recuerdas la que decidiste no gestionar? Pero pensé que ambos nos la saltaríamos, ya que no estoy manejando la coordinación. ¿Por qué me la saltaría? Puedo coordinarme yo mismo muy bien. Lo he estado haciendo durante 32 años. La expresión en su cara no tenía precio, como si nunca se le hubiera ocurrido que eliminarse de la ecuación podría resultar en que la ecuación se resolviera por sí misma sin ella. Se quedó en casa ese día, publicando actualizaciones crípticas en redes sociales sobre elegirse a una misma y liberarse de las expectativas. Mientras tanto, tuve una de las mejores reuniones familiares en meses. Sin sus constantes quejas sutiles sobre tener que gestionar estos eventos, realmente me relajé y disfruté de la compañía de mis parientes. Mi hermana incluso comentó lo mucho más relajado que parecía. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba esperando con lo que parecía un discurso preparado. He estado pensando, comenzó, y me doy cuenta de que necesito tomar mi liberación más en serio. Las medias tintas no son suficientes. Si voy a liberarme de la esclavitud del matrimonio tradicional, necesito ir hasta el final. ¿Cómo se ve eso? Pregunté, genuinamente curioso, por ver hasta dónde estaba dispuesta a llevar esto. Quiero probar una separación, no un divorcio, solo espacio. Tiempo para descubrir quién soy, cuando no estoy definida por ser la esposa de alguien. Ahí estaba, el punto final lógico de su viaje de liberación. Quería tenerlo todo. Mantener la seguridad financiera y el estatus social del matrimonio mientras experimentaba la libertad de ser soltera. La miré por un largo momento. Esta mujer que había compartido mi cama durante 4 años, que había prometido construir una vida conmigo, que ahora estaba pidiendo permiso para fingir que nuestro matrimonio no existía mientras mantenía todos los beneficios. Esa es una propuesta interesante, dije finalmente. Cuéntame más sobre cómo ves que esto funcione. Ella se lanzó a lo que claramente era una explicación ensayada sobre cómo discutieron este concepto en el despertar de las esposas. Separaciones de prueba, donde las parejas viven juntas, pero mantienen vidas completamente independientes, sin responsabilidades compartidas, sin actividades compartidas, sin expectativas de asociación, es como ser compañeros de piso, explicó, pero con las protecciones legales del matrimonio aún vigentes. Así que, quieres toda la libertad de ser soltera, con toda la seguridad de estar casada. No se trata de seguridad, dijo rápidamente. Se trata de descubrir mi yo auténtico. Asentí lentamente, como si estuviera considerando seriamente su propuesta. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Definitivamente, deberías tener la oportunidad de descubrir quién eres realmente. De hecho, voy a ayudarte a obtener exactamente la libertad que estás buscando. El alivio en su rostro fue casi insultante, como si hubiera esperado que yo peleara con ella por esto, que le rogara que no abandonara nuestra asociación. En cambio, estaba aceptando darle todo lo que quería. Lo que ella no sabía era que la libertad es una calle de doble sentido. Y si ella quería descubrir quién era realmente sin la esclavitud del matrimonio, estaba a punto de recibir una educación muy completa. La conversación sobre nuestra separación de prueba
Ocurrió un martes por la noche. Para el miércoles por la mañana, tenía un plan que habría enorgullecido a Sun Tzu. Ella bajó las escaleras alrededor de las 10. Su nuevo horario liberado aparentemente no incluía madrugar, y me encontró sentado en la mesa de la cocina con un ordenador portátil, un bloc de notas legal y lo que parecía papeleo serio. «¿Qué es todo esto?», preguntó, sirviéndose café de la cafetera que yo había preparado horas antes. «Solo resolviendo los detalles de tu proyecto de libertad», dije sin levantar la vista. «Si vamos a hacer esta cosa de la separación, probablemente deberíamos establecer algunas reglas básicas para que no haya confusión». Se sentó frente a mí, de repente pareciendo menos segura de lo que había estado la noche anterior. «¿Qué tipo de reglas?». Giré la pantalla del portátil hacia ella. «Bueno, ya que quieres vivir como compañeros de piso, con las protecciones legales del matrimonio, imaginé que deberíamos formalizar el acuerdo, hacerlo oficial». El documento en la pantalla se titulaba Acuerdo de convivencia, disposición de vida independiente. Había pasado 3 horas esa mañana armándolo y era hermoso en su simplicidad. «Esto describe cómo dividiremos todo», continué. «Alquiler, servicios, compra, internet, primas de seguros, todo dividido 50/50. Ya que no estamos funcionando como una pareja casada, no hay razón para que yo cargue con la carga financiera de mantener nuestro estilo de vida». Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. «Carga financiera, ya sabes, la forma en que las parejas casadas típicamente comparten recursos, pero como quieres independencia, querrás manejar tus propios gastos. En realidad, es perfecto. Tendrás control total sobre tu dinero sin tener que responder ante nadie». Deslicé una copia impresa sobre la mesa. Ella la escaneó con creciente alarma. «Según esto, estaría pagando 1.200 euros al mes solo por mi mitad de los gastos de la casa». «Eso es correcto. Más el pago de tu propio coche, seguro, factura del móvil, comida, entretenimiento, ropa, todos los gastos normales de un adulto. ¿No es emocionante? Libertad financiera total». El color se drenó de su cara mientras hacía las matemáticas. Su trabajo a tiempo parcial en la boutique le reportaba tal vez 1.500 euros al mes después de impuestos. Nunca habíamos calculado realmente lo que costaba mantener el estilo de vida que ella había estado disfrutando. «Pero todavía estamos casados», dijo débilmente. «Legalmente, seguimos siendo una unidad». «Exactamente. Es por eso que obtienes todas las protecciones legales que mencionaste, pero en el día a día querías vivir como individuos independientes, ¿verdad? Bueno, los individuos independientes pagan sus propios gastos». Miró el papel como si pudiera cambiar si lo miraba lo suficientemente fuerte. «Esto parece extremo. ¿Lo parece? Porque la semana pasada me dijiste que esperar que contribuyeras a la gestión del hogar era esclavitud, y la esclavitud es extrema. De esta manera, eres completamente libre. Nadie espera nada de ti, y no le debes nada a nadie». Saqué otro documento. También redacté una cláusula de independencia social. «Ya que no quieres gestionar más nuestro calendario social, mantendremos vidas sociales completamente separadas. Puedes salir con quien quieras cuando quieras, sin tener que coordinarte conmigo o considerar mi horario». «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que si quieres salir con amigos, vas. Si yo quiero tener gente aquí, lo haré. Ya no somos el acompañante del otro, solo somos 2 personas independientes que casualmente viven en la misma casa». El silencio se extendió entre nosotros. Prácticamente podía ver su cerebro trabajando, tratando de averiguar cómo esto se había vuelto tan complicado tan rápido. «Hay una cosa más», dije, sacando el documento final. «Ya que estamos viviendo de forma independiente, creo que tiene sentido establecer espacios de vida separados. Yo me quedaré con el dormitorio principal y el baño adjunto. Tú puedes tener la habitación de invitados y el baño del pasillo. ¿Por qué te quedas tú con el dormitorio principal? Porque yo estoy pagando por el dormitorio principal. La hipoteca está a mi nombre. Recuerda, esencialmente, me estás alquilando espacio ahora, así que obtienes un alojamiento apropiado para un inquilino». Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba su taza de café. «Esto no es lo que quería decir cuando dije que quería espacio». «¿En serio? ¿Qué querías decir?» «Quería decir
Quería decir, espacio emocional, tiempo para pensar, libertad de expectativas. Y estás obteniendo todo eso. Independencia emocional completa, ninguna expectativa en absoluto. Eres libre de pensar en lo que quieras, perseguir cualquier interés que desees, convertirte en quien quieras ser. ¿No es eso exactamente lo que pediste? Miró los papeles de nuevo, luego me miró a mí. Por primera vez en meses, vi incertidumbre en sus ojos, en lugar de convicción justa. Necesito tiempo para pensar en esto. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, pero solo para que lo sepas, voy a implementar el nuevo acuerdo a partir del lunes independientemente. Ya he movido mis cosas a la habitación de invitados temporalmente, para que tengas el fin de semana para decidir dónde quieres establecer tu espacio de vida independiente. Esa última parte era una mentira, pero sirvió su propósito. La idea de que yo estaba avanzando con o sin su aporte claramente la sacudió. No puedes simplemente decidir esto unilateralmente. En realidad, sí puedo. Quieres independencia, y te la estoy dando. La única decisión que necesitas tomar es si quieres ser independiente aquí o en otro lugar. Cerré el portátil y recogí los papeles. Me voy al gimnasio. Cuando estés lista para discutir los detalles, solo házmelo saber. Pero como dije, el nuevo acuerdo comienza el lunes, lo hayamos discutido o no. Mientras caminaba hacia la puerta, la escuché llamarme. Esto no es justo. Me di la vuelta y le di la misma sonrisa tranquila que había usado en la cena. ¿Justo? Pasaste semanas diciéndome que nuestro matrimonio era esclavitud. Querías liberación. Te estoy dando exactamente lo que pediste. ¿Cómo? No es justo. Abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué podía decir? Que quería libertad, pero no la responsabilidad que conlleva. Que quería independencia, pero no el coste. Que quería ser liberada del matrimonio, mientras mantenía todos los beneficios de estar casada. Volveré en un par de horas, dije. Podemos hablar más entonces si quieres. La dejé sentada en esa mesa de la cocina, con esos papeles extendidos frente a ella, finalmente teniendo una visión de cómo se veía la verdadera libertad, no la versión de fantasía que le había vendido su grupo de liberación, sino la realidad práctica de que las facturas deben pagarse viviendo como un adulto independiente. La mejor parte fue que no había levantado la voz, no me había enfadado, no había intentado disuadirla de nada. Simplemente había tomado sus deseos declarados y le había mostrado cómo se veían cuando se implementaban lógica y completamente. Si ella quería jugar juegos con nuestro matrimonio, estaba a punto de aprender que yo no solo conocía las reglas, yo las escribí. El lunes por la mañana llegó como un ajuste de cuentas. Me desperté a las 5:30, igual que siempre, pero en lugar de andar de puntillas para evitar despertarla, seguí mi rutina normalmente. El molinillo de café sonando, la ducha corriendo, las noticias sonando a volumen regular. ¿Por qué debería acomodar a alguien que ya no era mi pareja? Ella bajó tropezando alrededor de las 8, luciendo como si no hubiera dormido bien. El fin de semana claramente había sido duro para ella. Había pasado el sábado encerrada en la habitación de invitados, haciendo llamadas telefónicas, probablemente a su grupo de liberación, buscando validación de que yo estaba siendo irrazonable. El domingo, emergió solo el tiempo suficiente para pedir comida a domicilio y mirarme con furia mientras yo preparaba la comida para la semana. Entonces, ¿realmente vas a hacer esto?, dijo, mirando la pila de facturas que había dejado en la encimera con su nombre escrito en la mitad de ellas. ¿Nosotros vamos a hacer esto?, corregí. Esto fue idea tuya, ¿recuerdas? Solo me aseguro de que realmente funcione. Le entregué un sobre. Tu porción de los gastos de este mes. Como estamos a mitad de mes, prorrateé todo. 600 euros por tu mitad de la hipoteca y los servicios. Más estimé unos 200 euros por la comida que has consumido hasta ahora. Abrió el sobre como si contuviera una bomba. ¿800 euros? No puedo permitirme. 800 euros. Entonces, quizás quieras buscar algunos turnos extra en el trabajo o encontrar una situación de compañera de piso que esté más dentro de tu presupuesto. La sugerencia quedó en el aire como un desafío. Podía salir furiosa y demostrar que hablaba en serio sobre la independencia, o podía admitir que su movimiento de liberación era solo una fantasía que no podía pagar realmente.
Esto es ridículo, dijo. Pero a su voz le faltaba convicción. Estamos casados. No puedes cobrarme alquiler en mi propia casa. No es tu casa. Es mi casa en la que vives. Y a partir de esta semana, vives en ella como un individuo independiente, lo que significa que pagas tu propia parte como cualquier otro individuo independiente. Saqué mi móvil y le mostré una captura de pantalla. De hecho, busqué cuánto cuesta una habitación amueblada en nuestro barrio. Estás consiguiendo una ganga por 600 al mes. Su cara pasó por unas 5 emociones diferentes en el lapso de 10 segundos. Ira, incredulidad, pánico, cálculo y finalmente algo que parecía casi respeto, como si me estuviera viendo claramente por primera vez en meses. ¿De dónde se supone que voy a sacar 800 euros? Del mismo lugar de donde cualquier otro adulto saca dinero para sus gastos de vida. Trabaja, haz un presupuesto, toma decisiones sobre lo que puedes y no puedes permitirte. Terminé de empacar mi almuerzo, algo en lo que me había vuelto bastante bueno en las últimas semanas, y agarré mis llaves. Me voy al trabajo ahora. Cuando llegue a casa esta noche, espero o el pago o tus arreglos de vivienda alternativa, tu elección. El viaje al trabajo se sintió como la primera mañana con la cabeza despejada que había tenido en meses, sin andar de puntillas alrededor del estado de ánimo de alguien, sin preguntarme qué crítica me esperaba cuando llegara a casa, sin intentar averiguar cómo evitar el próximo sermón sobre mi comportamiento opresivo. Alrededor de la hora del almuerzo, mi móvil vibró con un mensaje de texto de ella. ¿Podemos hablar cuando llegues a casa? Respondí. Claro, ten mi dinero listo y podemos hablar de lo que quieras. Unos puntos suspensivos, pasivo-agresivos, aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que ella finalmente dijera: esto es una locura. Lo que es una locura es pasar semanas diciéndole a tu marido que el matrimonio es esclavitud y luego sorprenderse cuando te ofrece libertad de ello. Sin respuesta a eso, cuando llegué a casa esa noche, ella estaba sentada en la mesa de la cocina con una chequera y una calculadora, luciendo como alguien que acaba de descubrir que la retórica y la realidad son dos cosas muy diferentes. Te escribí un cheque, dijo sin levantar la vista. Genial. ¿De qué querías hablar? Finalmente encontró mis ojos, y pude ver que había estado llorando, pero no las lágrimas manipuladoras que había usado durante discusiones anteriores. Estas parecían las lágrimas de alguien que había pasado el día haciendo matemáticas y no le gustaban los resultados. No puedo permitirme vivir así. Entonces tienes dos opciones: ganar más dinero o gastar menos dinero. Ambas están completamente bajo tu control. O podríamos volver a cómo eran las cosas. Me senté frente a ella, la misma posición en la que habíamos estado cuando exigió su liberación solo unos días antes. ¿Cómo eran las cosas cuando llamabas a nuestro matrimonio esclavitud? ¿Cuando te negabas a contribuir a nuestro hogar? ¿Cuando pasaste semanas faltando al respeto a todo lo que yo hacía por nosotros? Estaba averiguando cosas, y ahora las has averiguado. Has aprendido que la independencia cuesta dinero, que la libertad viene con responsabilidad y que llamar esclavista a tu marido tiene consecuencias. Miró la chequera de nuevo. No quise decirlo así. Sí que quisiste. Quisiste decir exactamente eso. Pensaste que podías tener todos los beneficios de estar casada sin ninguna de las obligaciones. Pensaste que podías tratarme como basura, y yo simplemente lo aguantaría porque eso es lo que hacen los maridos amables. El silencio se extendió entre nosotros. Afuera, podía escuchar a los niños jugando en el patio de al lado. La vida normal continuaba mientras nos sentábamos en los escombros de lo que solía ser nuestra sociedad. ¿Y si me disculpara?, preguntó finalmente. ¿Por qué te disculparías? ¿Por decir esas cosas? ¿Por ser injusta? ¿Y lo dirías en serio? ¿O simplemente lo dirías porque la independencia resultó ser más cara de lo que pensabas? No respondió, lo cual era una respuesta en sí misma. Mira, dije, levantándome. Una disculpa podría haber significado algo hace un mes, pero me has mostrado quién eres realmente cuando las cosas se ponen desafiantes. Me has mostrado lo rápido que tirarás por la borda 4 años de matrimonio por alguna fantasía sobre la liberación. ¿Por qué querría volver a eso? Recogí su cheque y lo guardé en mi cartera.
Gracias por el dinero del alquiler. Te veré por la casa. Mientras me alejaba, la escuché susurrar. Así, no es como se suponía que iba a ir. Tenía razón. No era como se suponía que iba a ir. Se suponía que iba a ir mucho mejor que esto. 3 semanas después de nuestro nuevo acuerdo, vi a mi mujer descubrir cómo se veía la verdadera independencia. Y fue hermoso de la manera más educativa posible. Había conseguido turnos extra en la boutique, trabajando ahora 6 días a la semana en lugar de sus 3 tranquilos. La mujer que solía quejarse de estar cansada después de doblar la ropa, ahora llegaba a casa exhausta de estar de pie durante 8 horas, lidiando con clientes exigentes y gestión de inventario. Sus reuniones de El despertar de las esposas se convirtieron en una víctima de su nuevo horario. Resulta que los grupos de liberación son un lujo que puedes permitirte cuando alguien más paga tus facturas. Cuando trabajas por las tardes para pagar el alquiler, las sesiones de empoderamiento de los jueves por la noche se convierten en turnos de jueves por la noche. La casa se mantenía más limpia de lo que había estado en meses, porque ella apenas estaba en casa para desordenarla. Yo había establecido una rutina que funcionaba perfectamente para una persona. Preparación de comidas los domingos, lavandería los miércoles por la noche, facturas pagadas automáticamente. La armonía doméstica, de la que ella había pasado tanto tiempo quejándose, resultó ser bastante alcanzable cuando solo una persona participaba. Mientras tanto, yo estaba prosperando. Sin la constante corriente subterránea de crítica y resentimiento, había redescubierto partes de mí mismo que había olvidado que existían. Empecé a ir al gimnasio regularmente de nuevo. Llamé a viejos amigos con los que había perdido el contacto. Incluso me inscribí en una clase de carpintería de fin de semana en la que había estado interesado durante años. La transformación era aparentemente notable. Mi hermana mencionó durante nuestra llamada semanal que sonaba más feliz. Un compañero de trabajo preguntó si había perdido peso. Incluso, el camarero en mi cafetería habitual comentó que parecía más relajado. La ironía no se me escapaba. La búsqueda de liberación de mi mujer había terminado liberándome a mí en su lugar. Pero la verdadera revelación llegó un sábado por la mañana en la 4ª semana. Yo estaba en la cocina, haciendo el desayuno cuando ella bajó las escaleras, todavía en pijama, a pesar de ser casi mediodía. Se veía horrible, cansada, estresada, como alguien cargando un peso que no estaba acostumbrada a soportar. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, rondando en la puerta. Claro, ¿cómo hiciste que pareciera tan fácil? Me di la vuelta para mirarla. Hacer que pareciera fácil ¿qué? Todo. Trabajar, pagar facturas, gestionar la casa, lidiar con todo. Lo hacías parecer sin esfuerzo. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. No fue sin esfuerzo. Simplemente era necesario, así que lo hice. Pero nunca te quejaste. Nunca parecías estresado por el dinero o agotado por el trabajo. Me quejé bastante. Simplemente no estabas escuchando porque estabas demasiado ocupada explicando lo oprimida que estabas. Ella hizo una mueca ante eso, pero no discutió. No tenía idea de lo caro que era todo porque nunca tuve que pensar en ello. Yo lo manejaba. La factura de la compra por sí sola es ridícula. ¿Cómo se permite la gente comer? Casi me reí. La gente hace presupuestos, planean comidas, compran en rebajas, cocinan en casa, en lugar de pedir comida a domicilio todas las noches. Ya sabes, todas esas actividades domésticas opresivas de las que te liberaste. Se apoyó contra el marco de la puerta, luciendo derrotada. No sé cómo lo hacías todo, no lo hacía todo. Se suponía que lo hacíamos juntos, ¿recuerdas? Así es como funcionan las parejas. Pero decidiste que la pareja era esclavitud, así que aquí estamos. El silencio se extendió entre nosotros. Podía verla procesando algo, preparándose para decir lo que realmente había venido a decir. Cometí un error, dijo finalmente. ¿Qué error? Hubo varios. Toda la cosa de la liberación. Llamar al matrimonio, esclavitud, tratarte como si fueras el problema, en lugar de apreciar lo que traías a nuestra relación. Dejé mi café y le presté toda mi atención. Continúa. Estaba enfadada por algunas cosas que no tenían nada que ver contigo, y dejé que esas mujeres me convencieran de que tú eras el enemigo, que nuestro matrimonio
Era el problema, en lugar de solo cosas normales del matrimonio que la gente resuelve. ¿Qué tipo de cosas? Dudó. Luego pareció decidir que la honestidad era su única jugada. Odiaba mi trabajo. Me sentía estancada y aburrida, y como si mi vida no fuera a ninguna parte, pero en lugar de lidiar con eso, era más fácil culpar a nuestra relación, hacerte la razón. Me sentía atrapada. Ahora estábamos llegando a algo real, y ahora me doy cuenta de que ser independientemente miserable sigue siendo ser miserable, pero también es caro y solitario. Asentí lentamente. Ese es un comienzo, pero reconocer que cometiste un error no es lo mismo que entender por qué lo cometiste o qué vas a hacer diferente. Lo sé. He estado pensando mucho en eso últimamente, entre turnos de trabajo e intentando presupuestar para la compra y extrañando tener a alguien con quien hablar de mi día. Extrañando tener a alguien con quien hablar, o extrañando tener a alguien que escuche mientras te quejas. La pregunta la golpeó como un golpe físico. Pude verla darse cuenta de que la mayoría de nuestras conversaciones recientes habían sido ella desahogándose mientras yo absorbía su negatividad sin recibir mucho apoyo a cambio. Quiero arreglar esto, dijo en voz baja. Quiero arreglarnos. Es bueno saberlo. Pero querer arreglar algo y ser capaz de arreglarlo son cosas diferentes. Terminé mi desayuno y puse el plato en el lavavajillas. Me has mostrado en quién te conviertes cuando la vida se pone desafiante. Me has mostrado lo rápido que quemarás todo lo que construimos cuando alguien te dice que tus problemas son mi culpa. ¿Por qué debería creer que eso no volverá a suceder la próxima vez que seas infeliz? Ella no tenía respuesta para eso, lo cual era un progreso. Hace un mes se habría puesto a la defensiva y habría devuelto la pregunta hacia mí. ¿Qué haría falta?, preguntó en su lugar. ¿Para qué? Para que creas que podría ser diferente, mejor. Consideré la pregunta seriamente, no porque estuviera planeando aceptarla de vuelta, sino porque merecía una respuesta honesta. Tomaría tiempo. Requeriría que demostraras que puedes manejar la independencia sin desmoronarte o culpar a otras personas por tus elecciones. Requeriría que me demostraras que valoras lo que aporté a nuestra sociedad en lugar de resentirlo. Y si hicieras todo eso, entonces podríamos hablar sobre si todavía hay algo que valga la pena reconstruir. Pero eso está muy lejos, y requeriría que realmente quisieras estar casada conmigo, no solo querer escapar de las consecuencias de no estar casada conmigo. Me dirigí hacia la puerta, luego me volví. Mientras tanto, tu alquiler vence la próxima semana, y creo que la experiencia de ganarlo es probablemente buena para el desarrollo de tu carácter. Mientras la dejaba parada en esa cocina, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez, desde que comenzó todo este lío, ella estaba haciendo las preguntas correctas en lugar de hacer demandas. Estaba mirando su propio comportamiento en lugar de culpar al mío. Si eso llevaría a algún lugar significativo quedaba por verse. Pero al menos ahora entendía el coste real de la libertad que exigía tan ruidosamente. 2 meses. Eso es lo que tardó la mujer que llamaba al matrimonio esclavitud moderna en darse cuenta de que había estado viviendo en el paraíso y llamándolo prisión. El punto de ruptura llegó un jueves por la tarde en octubre. Entré en la casa después de mi clase de carpintería para encontrarla llorando en la mesa de la cocina, rodeada de facturas, extractos bancarios y lo que parecían solicitudes de empleo. ¿Día duro?, pregunté, genuinamente curioso en lugar de compasivo. Ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Me despidieron de la boutique. Están recortando personal para la temporada baja. Última contratada, primera despedida. Señaló con impotencia los papeles esparcidos por la mesa. No sé cómo voy a pagar el alquiler el próximo mes. Me serví un vaso de agua y me apoyé contra la encimera. Eso es desafortunado. ¿Cuál es tu plan? No tengo un plan. He solicitado en 12 lugares en la última semana y solo he tenido respuesta de 2. Ninguno de ellos paga lo suficiente para cubrir mis gastos aquí. Suena a que podrías necesitar considerar otros arreglos de vivienda. Las palabras quedaron en el aire como un desafío. Esto era todo. El momento en que ella se comprometería con su independencia o admitiría que su experimento de liberación había sido un error costoso. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó en voz baja.
Que me mude. Lo que yo quiera es irrelevante. Se trata de lo que puedes permitirte y qué decisiones estás dispuesta a tomar para mantener el estilo de vida que has elegido. Ella miró las facturas por un largo momento. No puedo permitirme este estilo de vida. Nunca pude. Estaba viviendo en una fantasía donde alguien más manejaba las partes difíciles y yo podía quejarme de lo injusto que era. Eso es exacto. Estaba equivocada en todo, sobre que el matrimonio fuera esclavitud, sobre que tú fueras controlador, sobre merecer libertad sin responsabilidad. Estaba completa y vergonzosamente equivocada. Dejé mi vaso de agua. Estar equivocada no es un defecto de carácter. Permanecer equivocada cuando sabes que es mejor si lo es. Quiero volver, no al antiguo acuerdo, sino a una verdadera asociación, donde contribuya en lugar de solo consumir y quejarme. ¿Cómo se ve eso para ti? Claramente había pensado en esto. Se ve como yo consiguiendo un trabajo real, no solo algo para matar el tiempo. Se ve como yo manejando mi parte de responsabilidades sin que me lo pidan. Se ve como yo, apreciando lo que haces, en lugar de darlo por sentado. Y cuando la vida se ponga estresante de nuevo, cuando sea infeliz por algo y necesite a alguien a quien culpar, entonces lo manejo como una adulta, en lugar de quemar mi matrimonio por la validación de extraños. Caminé y me senté frente a ella, la misma posición en la que habíamos estado tantas veces en los últimos meses, pero esto se sentía diferente. Ella se veía diferente, más humilde, más centrada, como alguien que había aprendido algo real sobre sí misma. No soy la misma persona que salió de aquí exigiendo liberación, continuó. Estos últimos 2 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más educativos. Aprendí que la independencia sin competencia es solo soledad costosa. ¿Y qué más aprendiste? Que tenía un buen hombre que me amaba y me proveía y apoyaba mis sueños. Y lo tiré por la borda porque algunas mujeres amargadas me convencieron de que él era el enemigo. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Aprendí que la verdadera asociación no es esclavitud. Es lo único que hace que la vida sea manejable. Estudié su cara, buscando cualquier rastro de manipulación o autocompasión. Todo lo que vi fue agotamiento y arrepentimiento genuino. Si considerara dejarte volver a este matrimonio, no sería como mi dependiente. Sería como mi socia igualitaria, con iguales responsabilidades e igual rendición de cuentas. Lo sé, no más grupos de liberación, no más voces externas diciéndote lo oprimida que estás. No más tratar nuestra asociación como una carga en lugar de una bendición. Lo sé, y si alguna vez, vuelvo a llamar a nuestro matrimonio esclavitud, te entregaré los papeles del divorcio el mismo día. No como una amenaza, sino como una promesa. Ella asintió, con las lágrimas fluyendo libremente. Ahora lo entiendo. Me estiré a través de la mesa y tomé la pila de facturas, agregándolas a mi propia pila. Cubriré este mes, mientras encuentras trabajo. Pero esta es la última vez que limpio un desastre que hiciste por elegir el orgullo sobre la asociación. Gracias. No me des las gracias todavía. Demuéstrame que mereces otra oportunidad. Muéstrame que has aprendido algo que valga la pena aprender de esta experiencia. Durante el mes siguiente, hizo exactamente eso. Encontró un trabajo a tiempo completo en una consulta médica, trayendo a casa casi el doble de lo que la boutique había pagado. Se hizo cargo de la compra y la planificación de comidas sin que se lo pidieran. Programó sus propias actividades sociales y mantuvo sus propias amistades en lugar de esperar que yo gestionara sus necesidades emocionales. Lo más importante, dejó de dar por sentada nuestra asociación. Cuando arreglaba algo en la casa, me daba las gracias. Cuando manejaba el tema financiero, lo reconocía. Cuando pasábamos tiempo juntos, parecía genuinamente agradecida por mi compañía, en lugar de resentida por mi presencia. La mujer que volvió a nuestro matrimonio era fundamentalmente diferente de la que lo había dejado, no porque yo la hubiera cambiado, sino porque la realidad la había educado de maneras que ninguna cantidad de palabras podría haber hecho jamás. 6 meses después, estábamos organizando otra cena. Mientras limpiábamos después, una de nuestras amigas comentó lo mucho más felices que parecíamos ambos. ¿Cuál es vuestro secreto?, preguntó. Mi mujer me miró. Luego, de vuelta a nuestra amiga,
Aprendimos la diferencia entre asociación y esclavitud, y lo más importante, aprendimos que la libertad no es la ausencia de responsabilidad, es la capacidad de elegir tus responsabilidades sabiamente. Sonreí mientras cargaba el lavavajillas. A veces tienes que perder algo para entender lo que valía. Ella asintió, secando las copas de vino con cuidado. Y a veces, la mejor manera de salvar un matrimonio es dejar que termine el tiempo suficiente para que ambas personas recuerden por qué lo querían en primer lugar. Nuestra amiga parecía confundida, pero nosotros entendimos perfectamente. Mi mujer había obtenido exactamente la liberación que exigía, y al final había elegido usar esa libertad para volver a casa. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.